Estimado docente, muy buenas noches, compañeros todos. Somos el grupo número 5. Bueno, los integrantes del grupo número 5 somos Alex Emerson Gamarra Ordóñez, Mary Gamboa Gutiérrez, Sergio Fabricio Ledesma Rojas, Rocío Marilú Ventura Escalante. En esta ocasión vamos a presentar nuestro proyecto de optimización del control logístico de despachos desde el almacén externo para la empresa Clariat Perú S.A. El objetivo de esta primera parte es exponer el diagnóstico empresarial realizado a la organización. Para ello, recorreremos el problema central identificado, ¿no? Las evidencias y datos que lo sustenten, el flujo as is, ¿no? Del proceso actual, el análisis de causa mediante Ishikawa y cinco porqués, la priorización de causa por frecuencia e impacto, los impactos operativos, económicos y sobre el cliente y finalmente las herramientas de análisis empleado, con especial énfasis en el diagrama de Pareto. El problema central. Durante el diagnóstico realizado en Clariat S.A., identificamos que el proceso de control logístico de los despachos efectuados desde el almacén externo presentan deficiencias claras en tres frentes: la planificación, la trazabilidad y la coordinación entre las áreas de supply chain, almacenes externos y transporte. Actualmente gran parte del seguimiento se realiza mediante hojas de cálculo y correos electrónicos, lo que genera duplicidad de información, estado de pedidos desactualizados y movimientos extraordinarios entre la planta del Callao y el almacén externo, ¿no? Como consecuencia, la empresa incurre en mayores costos logísticos, presenta baja utilización de transporte y ve reducido el nivel de servicio al cliente. Como puede observar a la derecha, ¿no? El impacto global es contundente. Hablamos de un costo anual que casi más o menos asociados a unos 702 mil soles, un 18% de pedidos con retraso y un nivel de servicio del 89%, cuando el estándar objetivo debería superar el 95%. Veamos ahora la evidencia específicas, ¿no? Encontradas durante el levantamiento del proceso, ¿no? Evidencias y datos claves. En esta diapositiva presentamos en el lado izquierdo la tabla de evidencias obtenidas durante el levantamiento del proceso. Se identificó que el 18% de los pedidos presentan retraso, que existe el levantamiento muy lento, ¿no? Aproximadamente 50% de traslados extraordinarios al mes, ¿no? Hay que pagarle sobre tiempo al personal y, en fin, entre planta y el almacén externo, ¿no? Bueno, y además la información que registra de manera simultánea en Excel y SAP, generando duplicidad, que no existe trazabilidad en tiempo real, que se requiere cerca de 4 horas para consolidar los reportes y que la coordinación entre las áreas, ¿no? Se apoyen exclusivamente en las llamadas y en correos, ¿no? Actualmente. Bueno, en el lado derecho, el gráfico de indicadores claves complementa esta información la exactitud del inventario alcanzado al 91%, ¿no? El nivel de servicio se ubica en 89% y los pedidos con retraso llegan al 18%. Estos valores confirman una brecha significativa respecto a los estándares del sector químico industrial. Esta, es- Estas evidencias se materializan en el flujo de procesos con múltiples actividades manuales, como veremos a continuación. Flujo ASIS del proceso de despacho. En esta diapositiva presentamos el flujo ASIS del proceso de despacho, es decir, cómo funciona actualmente, ¿no? El proceso inicia cuando el cliente solicita el pedido. A continuación, el área comercial lo registra y SAP genera el orden de ventas correspondiente. Posteriormente, Supply Chain revisa manualmente si existe inventario disponible. En este punto se presenta la decisión crítica del proceso. ¿Existe inventario en el almacén externo? Si la respuesta es sí, la solicitud se envía al almacén externo. Se prepara el pedido, el transportista recoge la carga y el cliente recibe el producto. Si la respuesta es no, se programa un movimiento extraordinario desde la planta de Callao hacia los almacenes externos, lo cual genera retrasos, ¿no? Y sobrecostos. Finalmente, la entrega se confirma manualmente por correo electrónico sin trazabilidad del tiempo real, como se observa, ¿no? Predominan las actividades manuales y la revisión visual del stock y la comunicación por correo. Con el, con el proceso claro, analicemos ahora la causa raíz.
Bueno, el análisis de causa-raíz usaremos el diagrama de Ishikawa y cinco porqués. Para identificar la causa-raíz empleamos dos herramientas complementarias. En primer lugar, el diagrama de Ishikawa, también conocido como espina de pescado, organiza las causas en seis categorías: métodos, personas, tecnología, información, gestión y medio. Este análisis evidenció que la falta de integración tecnológica, los procesos manuales y la ausencia de indicadores de gestión y la baja trazabilidad son causas transversales a varias categorías. En segundo lugar, aplicamos la técnica de 5 por qué al problema de los movimientos extraordinarios entre planta y almacén externo. La cadena casual se resume así. Primero, el inventario no se aplica correctamente. Segundo, no existe información actualizada en tiempo real. Tercero, el almacén externo trabaja con registros manuales. Cuarto, SAP no está integrado con el almacén externo. Y quinto, nunca se implementó un sistema de control logístico integrado. Estas causas se han cuantificado, ¿no?, en la siguiente diapositiva, priorizarlas por frecuencia de impacto. Frecuencia e impacto de causas. Bueno, en esta diapositiva presentamos la tabla de causas priorizadas y su representación gráfica. Identificamos seis causas principales, codificadas, ¿no?, de causa 1 a causa 6, ¿no? Procesos manuales con frecuencia, 35% o 35 e impacto alto, ¿no? Información duplicada con frecuencia de 28 e impacto alto, ¿no? Una ausencia de KPIs con frecuencia de 22 e impacto medio, falta de integración SAP WMS con frecuencia de 40 e impacto muy alto. La causa más crítica, comunicación informal con frecuencia 18 e impacto medio. Y escasa planificación con frecuencia 30 e impacto alto. El gráfico de barras del lado derecho ordena estas causas de mayor a menor frecuencia, permitiendo visualizar claramente que la ausencia de integración tecnológica y el control por indicadores concentran la mayor problemática, ¿no? Estas causas se traducen en impactos concretos para la operación, la economía y los clientes, tal como veremos en la siguiente diapositiva. Impacto del problema, ¿no? Los impactos del problema se manifiestan en tres frentes. En el frente operativo, observamos un incremento del tiempo de despacho, baja utilización del transporte, más actividades manuales, mayor tiempo dedicado a la elaboración de reportes y en general una baja productividad del área logística. En el frente del cliente tenemos retrasos en las entregas, menor confiabilidad percibida, incremento de reclamos, una baja percepción del servicio y a largo plazo riesgo real, pérdida de cliente estratégico. Y en el frente económico, el gráfico de la derecha resume los cuatro conceptos principales, ¿no? Movimientos extraordinarios por más de 702.000 soles, horas hombre adicionales, ¿no?, por 54.000 soles, errores administrativos por 28.000 y horas extras por 46.000 soles, lo que suma un costo total de unos 830.000 soles en gastos, ¿no? Bueno, en la fila inferior clasificamos los impactos por niveles, ¿no? Los sobrecostos logísticos son muy altos, los retrasos y la satisfacción del cliente altos y la pérdida de productividad media. Finalmente, presentamos las herramientas de análisis empleadas para llegar a estas conclusiones. Herramientas de análisis Pareto, ¿no? Para fundamentar el diagnóstico he utilizado tres herramientas complementarias. El diagrama de Pareto, mostrado a la izquierda, aplicaremos el principio de 80-20 y priorizará la causa crítica según la frecuencia acumulada. El modelo ASIS documenta el proceso actual y sus cuellos de botella, y el diagrama de Ishikawa identifica la causa raíz agrupada en seis categorías, como ya lo vimos. El gráfico de Pareto se desprende una conclusión determinante. Las cuatro primeras causas: falta de integración de SAP, WMS, procesos manuales, escasa planificación e información duplicada, concentran aproximadamente el 77% del problema. Es decir, actuar sobre ellas nos permitirá resolver la mayor parte de la deficiencia identificada, ¿no? El uso conjunto de estas tres herramientas, ¿no?, fundamentó el diseño del modelo To Be y la propuesta de transformación digital que se presentará en el capítulo 2. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a los siguientes compañeros que van a exponer la siguiente parte. En el capítulo 2
Me ha tocado el diseño de la propuesta, que serían las estructuras organizacionales, la definición de roles, las responsabilidades claves y optimización de flujos de distribución. En la reestructuración del flujo operativo tenemos el organigrama actual, que es el as-ICE, que es la centralización extrema, que son decisiones operativas de control logístico altamente dependientes de un solo punto. Tenemos los canales informales, que son la coordinación frágil basada en correos masivos y llamadas telefónicas no registradas. Tenemos el organigrama propuesto to be, que es, es una integración digital, lo cual es su canal directo y automatizado ante supply chain, almacén externo y customer service. También el de enfoque horizontal, que es la fluidez en la transmisión de datos sin intermediación telefónica constante. Tenemos la gobernanza, roles y responsabilidades. En el supply chain, la planificación anticipada de traslados, el control de tablero logístico diario y análisis riguroso de inventarios críticos de distribución. Después, la supervisión de almacén, que es la preparación rápida de pedidos, control físico de almacenamiento y registro inmediato de transacciones en la plataforma digital. Después, el analista de Customer Service, que sería el ingreso estandarizado de los pedidos comerciales de clientes directamente en el sistema para activar de inmediato el flujo y los operadores de transporte. El flujo logístico optimizado, 2B, sería la operación predictiva y automatizada, lo cual su diseño reemplaza la verificación telefónica por validaciones automáticas. Número 1. El ingreso. El pedido de Customer Service gatilla una validación de stock inmediata. La asignación. El dashboard consolida pedidos automáticamente según la capacidad del vehículo. Número 3. La sincronización. Almacenes y transportes reciben alertas automáticas con guías de carga digitales preaprobadas. En el impacto cuantitativo de la comparación del as-ICE versus el 2B, tenemos tres criterios: la generación de reportes, los traslados extraordinarios y el uso de transportes. En el escenario actual del ICE son 240 minutos, que serían 4 horas dedicadas a la búsqueda de consolidación y validación de datos, mientras que en 2B serían solamente 30 minutos, lo cual sería una reducción del 87.5% en la carga administrativa diaria. En los traslados extraordinarios, en as-ICE serían 50 movimientos mensuales reactivos ante urgencias imprevistas de inventario, mientras que en el escenario 2B serían tan solo 35 movimientos de inventarios mensuales, lo cual sería una reducción del 30%. En el uso de transporte, el 62% de la ocupación promedio debido a salidas urgentes y cargas atómicas. En Tubi, el 88% de ocupación promedio consolidado pedidos de forma automática. Sería el incremento del 26% de la eficiencia. El 87.5% de ahorro administrativo operacional es el sustento de la viabilidad. La autorización integral no solo ahorra tiempo, sino que redefine el rol de los operarios, habilitando la supervisión estratégica de rutas y garantizando un nivel de servicio continuo a los clientes. Gracias. Docente, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Rocío Marilu Ventura Escalante. Voy a continuar con la presentación de nuestro proyecto basado en la optimización logística en Claridad Perú S.A. Hemos encontrado que mediante herramientas de gestión de proceso logramos la visibilidad operativa total, donde podemos eliminar los cuellos de botellas en la cadena de despacho para poder garantizar una ejecución eficiente basada en los datos estratégicos. El modelo BPMN Proceso to Be, en esta etapa cuenta de 5 etapas de flujo automatizado, donde en el inicio el analista de Customer Service ingresa el requerimiento comercial directamente en la plataforma digital. En la etapa 2, validación, el coordinador de supply chain usa el Power BI para poder validar el inventario en SAP y la capacidad vehicular simultáneamente. En la decisión, si hay stock, se va a programar el traslado consolidado y si no, el sistema va a generar automáticamente reposición. En la etapa 4, ejecución, el almacén y el operador de transporte reciben notificaciones automáticas para la preparación de la carga y asignación.
Y en la etapa 5, en el cierre, la confirmación de entrega al 100% automatizada que actualiza el inventario en el sistema en tiempo real. Es métricas de productividad. En tiempo de proceso, antes esto lleva 4 horas, ahora es 30 minutos. En movimientos extras reducen un 30% y en el uso de transporte adecuado en un 88%. Arquitectura de información. Contamos con 3 etapas: pedido, logística y desempeño. En lo que es pedido, nos permite centralizar el flujo de pedidos y el control de inventario para poder asegurar la disponibilidad operativa. En lo que es logística, nos va a proporcionar la visibilidad sobre la ubicación del estado de los productos y a lo largo de toda la cadena de suministros. En la etapa 3, el desempeño, vamos a transformar los datos brutos en insight, en estrategias estratégicos para poder optimizar la toma de decisiones. Ahora, ecosistemas tecnológicos integrados. El SAP y el WMS sabemos que nos va a ayudar a coordinar las transacciones operativas. El SharePoint va a centralizar el flujo de documentación y el Power BI va a transformar datos en KPIs estratégicos. Repositorios en la nube Azure. Implementamos una base de datos relacionadas en la nube Azure para poder garantizar la integridad y la disponibilidad de la información. Esta arquitectura conecta sitios de datos aislados como el SAP y el WMS en una única fuente de verdad, donde esto nos va a permitir una escalabilidad ágil frente a cualquier demanda operativa. El marco de la viabilidad técnica, la infraestructura y el personal requerido. La infraestructura física, los servidores corporativos. En lo que es el software especializados, vamos a tener que contar con licencias de Power BI. En equipo multidisciplinario, vamos a contar con la colaboración estratégica entre los coordinadores de suple, Chan y el supervisor de almacén, ya sea el especialista en TI, el equipo de Customer Care, y para poder garantizar una excelente ejecución. Inversiones y entregables estratégicos. La inversión nos va a costar, asciende hasta 42.900, donde esto está conformado por un dashboard y Power BI que va a ser 18.000, la integración de un SAP Share 12.000, la capacitación especializada al personal 5.000, gestión de cambios 4.000 y una reserva de contingencia del 10%. Nuestra hoja de ruta incluye una tabla de requerimientos y entregables críticos. Modelos BPMN definidos, arquitectura de información bajo estándar de Archimate y diagramas de ruta para poder asegurar el cambio. La correcta estructuración de estos elementos nos va a permitir la viabilidad financiera y por lo tanto la adopción tecnológica eficiente operativa integral de la organización. En conclusión, esta propuesta consolida la transformación digital logística mediante única fuente de verdad. Vamos a garantizar la visibilidad en tiempo real, los KPIs estratégicos y la optimización total de los despachos. Gracias. Ok. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Mary Gamboa y en esta oportunidad presentaré los principales resultados de la simulación, la evaluación de viabilidad y las conclusiones de nuestro proyecto denominado Diagnóstico y Diseño Organizacional para la Optimización del Control Logístico de Despacho desde el almacén externo en Clarion, Perú. El proyecto surge a partir de la identificación de una problemática relacionada con la planificación reactiva entre los traslados de planta y el almacén externo. Esta situación genera movimientos extraordinarios bajo la utilización de la capacidad del transporte, demoras en la consolidación de información y mayores costos operativos. Como respuesta, se diseñó un modelo de control logístico integrado orientado a centralizar la información, mejorar la trazabilidad de los inventarios y facilitar la toma de decisiones mediante herramientas digitales. En relación a la simulación, se compararon dos escenarios: el proceso actual, denominado as is, y el proceso mejorado, denominado to be.
Para este análisis se utilizaron Microsoft Excel para los cálculos, Power BI para la visualización de indicadores, Google Studio para el desarrollo del prototipo BPMN y Plan UML para la presentación de los flujos del proceso. La simulación consideró información relacionada con los movimientos mensuales, el tiempo de generación de reportes, la utilización de los vehículos y la disponibilidad de la información. Los resultados muestran mejoras importantes. En primer lugar, los movimientos extraordinarios se reducen de 50 a 35 por mes, lo que representa una disminución del 30%. Esta mejora explica una planificación anticipada, una mayor visibilidad del inventario y la consolidación de carga. En segundo lugar, el tiempo de generación de reportes disminuye en un 240 a 30 minutos, equivalentes a una mejora del 87.5%. Esto se logra gracias a la automatización de los cálculos y a la integración de información en un dashboard. Como vemos aquí en las pantallas, la distribución de la inversión inicial, ¿no? Asimismo, la ocupación promedio de los vehículos se incrementan en un 62 al 68%, es decir, una mejora de 26 puntos porcentuales. Este resultado permite utilizar de manera más eficiente la capacidad de transportes y reducir viajes parcialmente ocupados. Respecto a la viabilidad económica, se estimó una inversión de 42.900 soles, como vemos aquí en este slide, que incluye el desarrollo del dashboard, la integración de sistemas de la capacitación de usuarios, la gestión del cambio y el monto de contingencia. Los beneficios anuales estimados ascienden a 82.000 soles, principalmente por la reducción de movimientos extraordinarios, la optimización del transporte, el ahorro de tiempo administrativo y la disminución de procesos. A partir de estos valores, se obtuvo un ROI del 91.1%. Esto significa que durante el primer año, la empresa recuperaría la inversión y tendría un beneficio adicional equivalente aproximadamente al 91% del capital invertido. También se evaluaron 3 escenarios: optimista, esperado y conservador. En todos ellos, el proyecto mantiene una rentabilidad positiva, aunque el tiempo de recuperación varía según el nivel de adopción de la solución y los resultados alcanzados. Entre los principales riesgos se identificaron la resistencia al cambio, la baja calidad de los datos, los retrasos de la integración tecnológica y la limitada adopción del dashboard. Para reducir estos riesgos, se propone implementar un proyecto de manera gradual, realizar pruebas piloto, capacitar a los usuarios y validar previamente la información. Como ven en estas pantallitas, vemos los resultados del diagrama de proceso, diagrama to-be, la arquitectura empresarial, los diagramas de flujo, la generación de reportes. Como conclusión, la simulación demuestra que el modelo propuesto permite reducir tiempos, optimizar costos, incrementar la utilización del transporte y mejorar la trazabilidad de la información. Las principales áreas beneficiadas serían supply chain, almacén, customer service y operaciones, debido a que contarían con una fuente de información común y actualizada. Finalmente, recomendamos iniciar con un piloto en el proceso de traslados entre plantas, Callao y almacén externo, establecer indicadores permanentes de seguimiento y desarrollar un plan de gestión del cambio. En una siguiente etapa, la solución podría incorporar analítica predictiva e inteligencia artificial para poder anticipar las necesidades del inventario y mejorar aún más la planificación logística. Con ello, nuestro proyecto propone una gestión logística más integrada, preventiva y basada en datos, generando beneficios operativos, económicos y estratégicos para Clarion Perú. Muchas gracias.